qué hablar en un mismo video acerca de estas dos novelas, La princesa de Cleves y Madame Bovary? Bueno, hay varios aspectos que las hacen interesantes de poner en diálogo de pronto, ¿no? De realizar algún tipo de comparación. Ambas novelas referentes de la literatura francesa, que también pueden caracterizarse las dos del tipo de la novela psicológica, con algunas diferencias. Por su temática, las dos novelas tratan de adulterio de parte, en cada caso, de la protagonista femenina, y ambas novelas finalmente, me parece a mí, son ineludibles al momento de estudiar la temática del adulterio o lo que hace a la novela psicológica. La princesa de Cleves, de Madame de Lafayette, fíjense que tanto en el caso de Cleves como de Madame Bovary, ambos personajes toman los nombres o los apellidos de sus maridos. Hay una princesa de Cleves porque una tal señorita de Chartres, la hija de Madame de Chartres, vamos, que no se hace mayor alusión a su verdadero nombre, a su nombre propio, como sea, finalmente se va a convertir en princesa de Cleves precisamente porque se casa con el príncipe de Cleves. Bueno, ya la autora de esta novela, La princesa de Cleves, Madame de Lafayette, es conocida como tal, llamándose realmente Marie Madeleine Piochet de la Verne, condesa de Lafayette, más conocida con el nombre finalmente de Madame de Lafayette. Estamos hablando de alguien que vivió entre 1634 y 1693. La novela La princesa de Cleves aparece en 1678 sin firma, como un anónimo, y aparece de manera clandestina. Ya hemos dicho en otros videos que la novela, tal cual la consideramos hoy, tal cual la concebimos, es fruto de la revolución industrial. Con anterioridad no es que no existieran novelas, solo que en lo literario no estaban bien vistas, no se consideraba la novela como un género de calidad. Habrán visto, de alguna manera estamos leyendo en formato audiolibro El Quijote de la Mancha, que de alguna manera un poco trata de esto, ¿no? En el caso del Quijote, Cervantes hace referencia a lo mal visto que tenía por de pronto la novela de caballerías, que tal vez por entonces no existía otra forma de novela, por de pronto no existía la novela psicológica. Se habla de que La princesa de Cleves es la primera novela de corte psicológico, no como lo entendemos actualmente. En el caso de La princesa de Cleves no es un análisis de los perfiles psicológicos de los personajes, tanto como si tal vez un análisis de los sentimientos de esos personajes. En todo caso, el análisis psicológico está más puesto en la sentimentalidad, en la forma de sentir de los personajes antes que en sus características psicológicas estructurales. También se considera La princesa de Cleves la primera novela histórica, por lo menos en lo que concierne a la literatura francesa. Todos los personajes, que son muchos los que aparecen al interior de esta novela, son históricamente reales, con excepción de la propia princesa de Cleves, que nunca habría existido, y su madre. Pero el mismo príncipe de Cleves sí es una figura histórica a la que se sabe no le ocurrió nada de lo que se cuenta en esta novela. Por de pronto, y sin ánimo de spoilear, pero bueno, el príncipe de Cleves hacia el final de esta novela muere de tristeza por la falta de correspondencia amorosa de su propia esposa, cuando en la realidad parece ser que al tipo lo eliminaron, lo envenenaron, algo le pasó. Bueno, esta Madame de Lafayette, la autora de la novela La princesa de Cleves, ha sido evidentemente condesa, ha sido parte de la aristocracia
francesa de esa época. Digamos que en la época de auge y tal vez de apogeo de la aristocracia francesa, habida cuenta luego la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces hay algo ahí como de representación, descripción de un ámbito social de la época. Por esta razón seguramente, primeramente apareció la novela de manera anónima y de forma clandestina, no era una novela que se publicara y saliera a la venta en librerías, sino que parece ser que las copias circulaban entre grupos sociales, probablemente tuvo mucha repercusión en su momento, con lo cual seguramente se realizaron copias que hoy llamaríamos piratas, ilegales, y en su momento fue una novela muy leída. En su momento y el día de hoy en Francia es muy leída esta novela. Hay como nota de color la anécdota de que en 2006, en plena campaña electoral, Nicolas Sarkozy hizo algunos comentarios adversos a la princesa de Clef, en tanto que no iba él tan en contra de la misma obra, sino que la tomó como ejemplo porque la princesa de Clef aparecía en las currículas de estudios de las universidades, tal vez de los colegios secundarios. Y él dijo algo así como que, ¿por qué ponen a los chicos a leer La princesa de Cleves cuando podrían estar estudiando temas más interesantes? Y en realidad no se estaba refiriendo a la obra, en todo caso se estaba refiriendo a la misma materia de literatura, en todo caso alentando Sarkozy a que los chicos se concentraran en materias mucho más productivas desde algún lugar, en lo que hace a lo laboral, a lo económico. La cuestión es que Sarkozy dice lo que dice acerca de La princesa de Cleves, se refiriera a esta obra de manera particular o no, pero lo que logró fue una repercusión en contra de sus intenciones. La gente se puso a leer La princesa de Cleves y hubo un subidón de ventas de una novela clásica en pleno siglo XXI. Es interesante de leer, vale como recomendación de lectura, es entretenida. Decía que tiene como Madame Bovary esta historia de una mujer, la princesa de Cleves, o quien termina por ser princesa de Cleves al casarse con el príncipe, hereda el título al casarse, y ocurre que creo que ya un poco antes de casarse ya había conocido a un figurón, un galán, que le despertaba pasiones mucho más que su marido. Algo así mismo ocurre con Madame de Bovary. Son novelas que parece ser que lo que buscan plantear es el tema del matrimonio concebido como una forma convencional, consensual, donde uno lo que busca es una especie de establecimiento, también algún grado de estatus, pero que al margen de las calidades de los maridos, las mujeres terminan por ver que sus pasiones se encuentran en otro lado, en algún figurón de estos galanes con características más menos aventureras, bohemias, en algún grado no deseables a lo que hace a la figura convencional del matrimonio. Tanto en La princesa de Cleves como en Madame Bovary, los maridos de las protagonistas no son malos tipos, en todo caso son un poco adocenados, un poco aburridos, o son tipos serios, muy absorbidos por sus compromisos laborales, sociales, que no atienden a sus esposas al menos como ellas esperan, que entonces salen corriendo estas mujeres a los brazos de estos aventureros casi de paso, que en sus descripciones vamos que finalmente uno dice, pero el marido que tenés es mejor que tu amante, de sentimientos mucho más estables, de actitudes menos caprichosas. Bueno, pasa con este pobre príncipe de Cleves que finalmente termina muriendo de tristeza al advertir que su esposa toda la vida estuvo enamorada de otro.
Madame de Lafayette pareciera ser no ha escrito mucho más que Su princesa de Cleves. Tiene alguna otra novela que fueron publicadas de manera póstuma. La Condesa de Tende, La historia de Enriqueta de Inglaterra, Las memorias de la corte de Francia, que no creo hayan tenido mayor relevancia. Se dice también de Madame de Lafayette, que bueno, es un poco la creadora, decía, de la novela psicológica en Francia, de la novela histórica. Se reconoce su escritura preciosista. En fin, Madame Bovary aparece hacia 1858. Inicialmente fue publicada en entregas en una revista, donde de alguna manera me parece su autor, Gustave Flaubert, recoge el guante en lo que hace a lo temático respecto de la princesa de Cleves. A ver, no podría decir que cuando escribía Madame Bovary, Flaubert estuviera pensando en algún grado en la princesa de Cleves. Sin embargo, sin lugar a dudas, la conocía esa novela, ¿no es cierto? Es un tópico, me parece a mí, interesante y bastante visitado esta temática que tiene que ver con el adulterio después de todo. Ya Ana Karenina, digo ya, pero Ana Karenina aparece algunos años más tarde respecto de Madame Bovary, cuyo autor es León Tolstoy. Digo, Ana Karenina también trata el tema del incesto, iba a decir, del adulterio. Volviendo a Madame Bovary, bueno, con esta novela se dice que se inicia la novela moderna. Esa novela de la cual hablamos nace producto de la revolución industrial, de las campañas alfabetizadoras, por lo tanto del auge de la lectura de parte del público más masivo. El caso de Madame Bovary es una novela interesante por muchos motivos. Flaubert era un estilista, un trabajador incansable. Se dice que buscaba la palabra justa, si no es que él mismo así lo manifestaba. Tipo que ha trabajado sus borradores de manera incansable. Existen los manuscritos por ahí, se exhiben en museos y uno puede ver la letra apretada, el gran trabajo de corrección, de reescritura de sus textos. Al margen de eso, otra vez, Madame Bovary ya sí es una novela psicológica de perfiles psicológicos de los personajes, y en la misma estructura de la novela, al margen de la situación principal, hay como un uso de recursos vinculados a lo psicológico, proyecciones, enrarecimientos, desfamiliarizaciones. Decíamos que también en este caso la protagonista femenina toma el apellido Bovary de su marido, Charles Bovary, y que esta novela incurre en juegos de proyecciones psicológicas, de enrarecimientos, y ya juega el autor con estas posibilidades en vínculo con el lector. Charles Bovary, que va a ser el marido de Madame Bovary, a su vez su padre se llama Charles, padre e hijo son homónimos, con lo cual también la madre de Charles Bovary va a ser una Madame Bovary, y luego Charles Bovary va a enviudar de una primera esposa, que también va a ser una Madame Bovary, hasta llegar a unas segundas nupcias con la que finalmente va a ser la protagonista de la novela, a la que refiere el título del libro, Madame Bovary. Pero al comenzar la lectura, Flaubert juega con esa posibilidad de confundirnos cuando se habla de Charles Bovary, si se está tratando del padre, si se está tratando del hijo, el hacernos caer la atención en la primera esposa de Charles Bovary, pensando que ahí llegamos a Madame Bovary, pero no, esta va a fallecer y va a aparecer la definitiva. Bueno, en este caso este Charles Bovary va a ser mucho más gris de lo que fue el príncipe de Cleves en la novela anterior. Este Charles Bovary es un mediocre, es un burgués, con quien también esta Madame Bovary se va a casar por una cuestión. En el caso de Flaubert, él lo
lo describe como provincianismo. De hecho, el subtítulo de la novela, Madame Bovary, es Costumbres de provincia. La locación donde transcurre la historia de Madame Bovary es ficticia, pero se ubicaría esta zona ficticia en medio de campo, en la provincia, y hay una relación ahí de tensión entre la provincia, lo que constituye la provincia y la ciudad capital, en este caso París. A Madame Bovary le pesa la vida pueblerina, sueña con la vida de ciudad, que se presupone mucho más variada, rica, moderna. Y su marido es un típico pueblerino, en su caso un docente, un profesor de secundaria, que va todos los días del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, a lo sumo a la noche se toma una copita en un bar junto con otros parroquianos. Con el tiempo y a raíz de esta novela, en círculos psicoanalíticos o pseudo psicoanalíticos se empezó a hablar en términos de bovarismo, como que existiera algo así, una especie de síndrome. No estamos hablando de terminología psicoanalítica real, científica, pero bueno, de la caracterología, de la caracterización psicológica de Madame Bovary se desprendió una especie de síndrome reconocible en personas reales, a lo que se llamó bovarismo por Madame de Bovary, consistente en un estado de insatisfacción crónica, especialmente en el campo afectivo amoroso, producido por el contraste entre sus ilusiones y aspiraciones, a menudo desproporcionadas respecto a sus propias posibilidades, y la realidad que suele frustrarlas. Sí, bueno, claro, en términos generales es lo que le ocurre a Madame Bovary. A su vez, Madame Bovary en la novela es una gran consumista, como si el comprar muchas cosas le aliviara de sus frustraciones más emocionales, más vinculadas a sus afectos. También Flaubert se enfoca mucho en la crítica a la burguesía y particularmente a lo que él expresamente marca como la idiotez del burgués, la idiotez de la burguesía. Tiene más que ver con el tema de la banalidad, de la superficialidad de la vida burguesa, más allá de la misma estupidez como concepto, ¿no es cierto? Suele usar mucho, emplear mucho la palabra imbécil, estúpido, tonto, Flaubert en su escritura, lo que revela un cierto cinismo, que suele resultar bastante gracioso también. En fin, no les voy a spoilear esta novela, como tampoco les spoileé La princesa de Cleves, a pesar de que sí les hablé acerca del destino del príncipe de Cleves, que no de la princesa ni de su amante. En este caso tampoco les voy a spoilear acerca del final de Charles Bovary, de su esposa, del amante de la esposa. En fin, hacía tiempo que no hacía un video por el estilo, lo disfruté mucho, espero que a ustedes también les haya agradado. Si es así, compártanlo, difúndanlo, pónganle likes, si no les gustó pongan dislike. Me despido entonces por el momento, hasta el próximo video, deseándoles tengan una hermosa vida y muy gratas lecturas. Hasta pronto. Ciegos entre ciegos. Las tinieblas serán la luz y la inmovilidad la danza. 6 ciegos, 6 ciegas y un bebé esperan en medio del bosque de una isla casi desierta al hombre que los guía. Entre el rumor del mar, los pájaros nocturnos, el viento en las hojas secas, recuerdos y desencuentros, transitan la oscura espera entre la desazón y la esperanza. Alguien parece avanzar sobre ellos en medio de las tinieblas.